Ok, bueno, amados, hemos estado hablando de un tema sin querer queriendo, se convirtió en una serie, estuvimos hablando sobre la paz, sobre el príncipe de paz, sobre la paz que deseamos, ¿cierto? Cómo tener la paz y todo esto, muy acorde con los tiempos que estamos viviendo. Yo les decía, y ustedes saben, a mí me gusta siempre predicar en series y yo sentía como que de pronto la serie como que no sabía hacia dónde iba, pero me di cuenta de que era lo que estábamos necesitando en ese tiempo. Ahora Dios nos estaba hablando de una serie que se llama Cuidando la Casa. Usted sabe que a nivel secular, y bueno, las iglesias también están declarando que este es un tiempo para la familia. El mes de mayo incluso están declarando que es el tema de la familia. Y estamos animados en compartir algunas temáticas que tienen que ver con la familia. Creo que es importante porque la familia es la primera institución que Dios creó, ¿cierto? Cuando Dios unió al hombre y a la mujer, ahí comienza el matrimonio y bueno, la familia. Sabemos que el hogar se forma, en el hogar se forman ciudadanos ejemplares. Por eso es importante y por eso Dios le ha dado tanta prioridad al tema del hogar, porque allí es donde se forman los buenos ciudadanos. Y si tenemos buenos ciudadanos, vamos a tener una sociedad mejor, ¿cierto? Y si tenemos una sociedad mejor, vamos a tener una mejor nación. Y bueno, todavía un mundo mejor. Yo recuerdo una historia de un niñito eh, el papá estaba viendo televisión, estaba viendo su juego, vamos a suponer que le gustara el béisbol, estaba viendo su partido de béisbol y resulta que el niñito, lo habían dejado con el niño y el niño, papi, papi, vamos a jugar, papi, 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 vamos a jugar, papi, vamos a jugar. Y pero ve allá, ve, no sé qué, busca los carritos y el niñito quería ir a jugar con su papá. Y entonces el papá no sabía cómo hacer y cogió y vio un mapamundi y lo rompió en cuatro o cinco pedazos y dijo, ármalo, coge y ármalo. Y se concentró en su partido de béisbol y resulta que al poco rato llegó el niño, papi, papi, ya lo armé y el papá se quedó sorprendido y le dijo, ¿tú cómo armaste el mapamundi si tú no has visto ni geografía ni nada? Entonces el niñito le dijo, papi, fácil, es que en la parte de atrás había un hombre y yo armé el hombre y quedó armado el coso ese que está adelante, la bola que está adelante. Y ahí había un mensaje profundo. ¿Cuál era el mensaje profundo? Cuando tú organizas al hombre, todo el mundo es afectado. Todo el mundo es afectado. O el mundo es afectado cuando comienzas primero por el hombre. Así que por eso es importante, y así lo vemos, el tema de trabajar, el darle prioridad al tema de la familia. Ahora, por eso el tema de hoy se llama Edificando Sabiamente. Edificando sabiamente. Yo quiero compartirles y abrirle mi corazón. Muchas de las cosas que yo voy a estar compartiendo hoy, yo las aprendí fue después de casado, porque usualmente esas cosas no se enseñaban en la iglesia o no se enseñan en la iglesia. Incluso cuando yo me casé, cuando Milena y yo nos casamos, no había ni curso prematrimonial. Hoy en día nosotros damos cursos prematrimoniales, hacemos seguimiento y todas esas cosas antes de dar la bendición. En esa época, lo único, cuando tú te noviabas, te decían, ves a orar y que Dios te confirme, y hasta ahí llegó todo el proceso. Y no se daba lo siguiente. Pero hoy ya tenemos muchos recursos, entre esos los cursos prematrimoniales. ¿Cuál es el fundamento para la enseñanza de hoy? Tengo 3 versículos, realmente vamos a concentrarnos solo en 2, pero bueno, este tercero está implícito y es importante para todo lo demás. El primero es Proverbios 24, versículo 3, dice, con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afianza. Este fue un dicho de Salomón, bueno, le voy a explicar algo. Y en el Salmo 127, versículo 1, el Salmo 127, versículo 1, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es interesante dos cositas. Número uno, que estas dos porciones, usted sabe que los proverbios fueron escritos en su gran mayoría por el sabio Salomón, por el rey Salomón. Y este salmo, el Salmo 27, también fue escrito por Salomón. Hay dos cositas ahí que no son muy claras. Dice de Salomón, y a veces cuando en los salmos aparece eso, no se sabe si fue escrito en honor a Salomón o por Salomón. Pero la gran mayoría piensa que lo escribió Salomón. Ahora, si lo escribió Salomón es interesante, porque estas dos porciones hablan de edificación, ¿cierto? Edificación. Y edificar la casa. Interesante eso. El sabio Salomón, uno de los hombres más sabios de la antigüedad, se dio cuenta lo clave y lo importante que era edificar la casa. Ahora, también es interesante porque estas dos porciones se dieron en la época de la madurez del rey Salomón. Y no solamente en la época de la madurez, sino en la época en que él comenzó a extender el reino. Usted sabe, su padre, el rey David, era un guerrero y él sometió y conquistó a punta de espada, de violencia y todas esas cosas, como Dios lo fue dirigiendo. Pero Salomón estableció la paz en todo lo que conquistó su padre, no con fuerza, sino con paz. Bueno, y parte de las negociaciones de paz fue haciendo matrimonio. Ese tipo se casó, tuvo más de 900 mujeres, 300 eran esposas y como 600 concubinas. Yo no sé cómo le daba el tiempo a ese hombre, pero total es que a través de pactos de matrimonio, él fue asegurando la paz de sus territorios. Y bueno, y eso tuvo sus consecuencias. Pero bien, fíjate, interesante que ese hombre supiera que la edificación y el afianzamiento del reino comenzaban por la casa. Y yo creo que por eso es importante la temática que vamos a ver hoy. Ahora, voy a leer Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Dicen, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye una casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen sobre esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Amén. Esas son las tres porciones que sirven de fundamento. Ahora, quiero preguntarte, ¿sobre qué quieres edificar tu casa? ¿Sobre la roca o sobre arena? ¿Sobre dónde quieres edificar? ¿Sobre qué estás edificando? Porque de pronto ya tú llevas delantera. ¿Estás edificando sobre la arena o sobre la casa? O sobre roca, perdón. Esa es una decisión que nosotros decidimos. Ahora, ¿cuáles elementos importantes veo yo en todo esto? Es que Dios debe estar sí o sí en la edificación. Tú puedes leer, hay mucha literatura sana, buena, pero lo importante es que esté centrada en los principios de Dios. Si Dios está en el asunto, llevas un gran porcentaje de victoria, llevas un gran porcentaje de haber ganado gran parte del terreno. Ahora, como yo les decía, Salomón muestra lo importante que es edificar la familia o la casa. Aquí, si tú te das cuenta, se utiliza esta palabra, la casa. La casa es la palabra hayit en hebreo.
que se refiere preferencialmente al hogar, a la familia. O sea, aunque él estaba extendiendo el reino, él estaba enfocándose y dándole prioridad al hogar. Hay gente que cree que esas porciones fueron utilizadas para referirse a la construcción de la ciudad o del reino. No, esa palabra hace referencia a la construcción de la familia. Ahora, como yo le he dicho, la edificación de la familia o tener una buena familia o un buen hogar no es un golpe de suerte. Ay, pastor, es que usted tuvo suerte de haber encontrado a Milenita. Ay, qué bueno, usted tiene mucha suerte de ver a Juan David y a Mateo. Qué golpe de suerte. Y yo quiero decirle, no es un golpe de suerte, es una decisión que nosotros tomamos y es un proceso que se va dando. Ahora, eso no fue que yo le dije a Mateo, Mateo, tú vas a ser un niño obediente. No, ha sido un proceso de años de estar detrás de Mateo, detrás de Juan, bueno, el mismo proceso, pero son los mis primeros principios con los dos luchando para que salgan adelante. Ahora mi matrimonio no fue que yo escogí a Milena y ya todo salió bien. Porque en esa época yo era cristiano y ya Milena se convirtió y Dios me dijo, ya, esa es la mujer. Y a Milena le dijo, ese es el hombre y ya. No, fue una cuestión de que lo decidimos y durante estos 20 y pico de años hemos estado ahí trabajando a través de los problemas, a través de las dificultades, a través de los roces. Usted sabe, yo una vez le escuché a un predicador, y yo estaba soltero y le escuché al predicador, que él no había peleado con su esposa ni una sola vez, sino un montón de veces que ya había perdido la cuenta. Y sabe, con Milena hemos peleado no una vez, hemos peleado un montón de veces, ¿me entiende? Por los roces, por las diferencias. Y eso ha sido el proceso para que trabajemos con nuestros temperamentos, nuestro carácter y podamos construyendo el hogar. Pero ¿sabes cuándo comienza? Yo descubrí que eso no comienza, la edificación de un hogar, cuando estábamos en el altar. Y cuando nos dijimos, te comprometes a amarla, a respetarla. Y sí, sí, Señor. Te comprometes a someterte a Él. Sí, Señor. No, en ese momento no. Eso comenzó antes. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Como yo les digo, en esa época no había curso prematrimonial. No sabíamos. Pero ya después que elegimos el equipo, le apuntamos hacia un norte. Y cuando tomamos la decisión de que es constante esa decisión. Ahora, yo quiero decirte algo. En el caso de las acciones del equipo, ¿cierto? Hay una cosa que yo aprendí ya después de casado, pero lo enseño a los que todavía no se han casado. El único divorcio que Dios bendice, el único divorcio que Dios bendice es el que se hace en el noviazgo. Es el único, los demás los permite Dios, por las dos razones que sabemos. Pero el único divorcio que Dios bendice es el que se hace en el noviazgo. O sea, durante el noviazgo es el periodo donde se pueden romper las relaciones. Porque se están conociendo, porque están entendiendo si Dios está confirmando que es el plan de Dios estar juntos. ¿Me entienden? Y es uno de los grandes errores, porque dicen, no, yo veo todas esas cosas, pero cuando yo me case, él se compone. Mentira. La cosa se empeora. Así que el mejor momento para tomar una decisión y para confirmar es la época del noviazgo. Allí es donde se toma la decisión si con el que estoy, voy para esa meta o no. Y si entonces comenzamos a discutir el norte, ¿me entienden?
Y vuelvo y digo, esto no lo sabía yo, pero había algunas cosas que sí apliqué. Por ejemplo, cuando estábamos de novio, Milena y yo nos visitábamos en nuestras casas y yo sabía cómo se comportaba ella en su casa. Yo la visité en su lugar de trabajo, si ella era trabajadora, si le gustaba trabajar, cómo era responsable, todas esas cosas, mira, yo estaba mirándolas. Y cuando iba a su casa, si sabía lavar los platos, si atendía a sus papás, si sabía todas esas cosas, pues yo estaba pendiente con quién me iba a casar. Y también en esa época yo le pregunté, ¿cómo te ves tú dentro de 10 años? ¿Cuáles son tus metas en el hogar? Y hablábamos y veíamos que los dos coincidíamos. Incluso en esa época, siendo novios, hablamos de tener 2 hijos. Y así fue cuando nos casamos, ya sabíamos, 2, fueran 2 varones o 2 hembras, o hombre y nena, pero queríamos una pareja. Y ahí estaba nuestra pareja, decisiones que se tomaron antes. Desafortunadamente, como a nosotros no nos enseñan nada de estas cosas, ni nos enfocan con nada de esto, uno se casa enamorado. No, ¿por qué te casaste? Ay, porque él es chévere, él es lindo. Como mi mamá cuenta que mi abuelo era oficial de la Armada, y mi abuelo, cuando hacía sus fiestas en la casa, llevaba sus cadetes y sus oficiales para que escogieran, y mis tías y mi mamá escogieran un oficial juicioso, etcétera, etcétera. Él estaba pendiente. Pero resulta que mi mamá y mis tías, ay, a mí ese no me gusta, ese no sabe bailar, ay, papi, ese no sé qué cosa, ese es desabrigo, ese huele a no sé qué cosa, esas eran las cosas que ellas se fijaban. Yo quiero uno que sepa bailar, que no sé qué cosa. Y mi abuelo les decía, mijita, cuando salgas embarazada, llegará un momento en que ya no te sacará a bailar a ti, sino que llevará a las otras. Y así fue. Mientras mi papá y mi mamá estaban, mientras yo no había nacido, para fiesta, en esa época eran griles, etcétera, etcétera, y eso, abrieron un grill nuevo, ahí iban, abrieron una discoteca nueva, esa era la vida de casados de ellos. Pero cuando llegué yo, y soy el hijo mayor, entonces mi mamá dijo, ay, mi hijo, yo no quiero dejar al niño solo. Entonces mi papá comenzó a sacar a las otras, a las secretarias, a las amigas, y ahí se formó el arroz con mango. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? Porque la decisión era ¿cuál? Uno que sepa bailar, uno que sea chévere. ¿Me entiendes? Cuando es una decisión hacia el futuro que determina tantas cosas en la vida. Y sabe, yo, como lo decía, por eso uno como joven a uno le molesta cuando los papás comienzan a preguntar. Hay incluso una canción ahí, no me acuerdo bien cómo es la cosa, pero sí recuerdo que la canción decía que la mujer se preocupa de las relaciones, pero el papá se preocupa de las decisiones. Y entonces la mamá está pendiente cómo se tratan, no sé qué cosa, ay, él es lindo, él es cariñoso y tal. O sea, estoy hablando cuando la hija o el hijo llevan a la futura, a la casa, ¿cierto? Pero en cambio el papá está allí, ajá, bueno, mijo, ¿y usted qué va a estudiar? Ajá, ¿y usted qué va a hacer en la vida? Ajá, ¿me entiende? Y las chicas, ay, y hasta la esposa, ¿y tú por qué preguntas esas cosas? Mira que lo vas a poner arisco, que no sé qué cosa. Claro, porque es que el padre se da cuenta del norte del equipo y comienza a envisionar a sus hijos, ¿cierto? Comienza a darle forma a ese futuro hogar. No a molestar, no es por molestia, es porque él está preocupado por el futuro, por el destino de sus hijos, ¿cierto? En la época, yo estaba preguntando en el otro servicio a los varones, ¿a cuántos de ustedes los sentaron así? Y les preguntaron, Jaime, a ti te preguntaron, ¿te sentaron así a preguntarte? Nada. ¿Ah? Te salvaste. ¿Y a Gabriel lo sentaron? Nada. Bueno, pero es buen muchacho desde el principio, ok. Pero ese es el trabajo de nosotros, los varones. Cuidar. Somos el guardián del hogar. Cuidar. ¿Me entiendes? Y bueno, el guardar es un tema muy amplio porque implica muchas cosas.
pero de guardar que nadie se lleve a nuestras princesas. Cualquier, puede decirlo, cualquier cavernícola no se va a llevar a nuestras princesas, ¿cierto? No, ni cualquier loca se va a llevar a nuestros príncipes. Uno está pendiente de todo ese proceso, ¿cierto? De cómo es. Porque, vuelvo y te digo, Dios nos ha dicho que tenemos que edificar nuestros hogares. Ahora, mira la siguiente imagen. Cuando tomamos la decisión correcta, si tú estás pensando en edificar, necesitas sabiduría. Dice ahí, ¿cierto? Dice la porción. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afianza. Entonces, en el momento de edificar, necesitas sabiduría. La palabra sabiduría es la palabra jokmah, que significa entendimiento, experiencia, astucia, ciencia. Yo digo, ¿sabe, hermano? Dios puso la naturaleza con tanta sabiduría. Por eso es que cuando tú te vas a casar, para estar en edad de casamiento, entre tú y tus padres, debe haber una distancia mínima como de 15 años. Y en esos 15 años tú tienes experiencia para haber aprendido y para poder decirle a tus hijos, mira, no te metas por ahí. No te metas por ahí. Ojo con tal cosa, ¿cierto? Naturalmente es así para que nosotros podamos tener aún más experiencia que los hijos. A veces los padres le decimos, mijo, yo sé por qué te lo digo. Y los hijos, nosotros lo hicimos. Mi papá es que no entiende, mi papá es que es antiguado. Pero es que la experiencia, el entendimiento, la ciencia que tenemos nos ayuda a edificar el hogar, a edificar esas personas que estamos formando. Yo les decía, fíjate, no es con fuerza que se edifica, ¿me entiendes? No en un régimen militar, aunque en un momento de la vida, pues ellos necesitan disciplina. Es que la disciplina no excluye a la sabiduría y al hogar. Hay un momento en que yo recuerdo que yo con Elías y Samuel, pao, pila, ahí está la varita. Pero ya a ellos ahí no se les puede decir pao, ¿me entiendes? Y ya a Alfredo no le puede decir pao a Salvador. No le puede decir, se ríe en la cara. Vamos, papi, vamos a darnos los dos porque estamos de tú a tú, ¿cierto? Y ellos van creciendo y por sabiduría, por entendimiento, por astucia, ya la forma de edificar es diferente, ¿cierto? Ya te toca escuchar, ver qué funciona con cada hijo. Cada hijo es diferente. Lo que tú utilizaste, nosotros utilizamos con Mateo no va a funcionar con Juan. O al revés. Y ahí es donde está la astucia, ¿cierto? La ciencia, el entender qué va a funcionar con cada hijo, ¿cierto? ¿Cuál es la forma para ganar su corazón? Yo les contaba que cuando estábamos en la adolescencia, mi mamá siempre estaba al lado de nosotros escuchándonos los cuentos, las barbaridades que decíamos. Y mi mamá nos decía, sí, mijo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Recuerdo una vez que mi hermana con las amigas dijeron que iban para playa. Mami, vamos para playa. Bueno, mija, está bien, pero con mucho cuidado. Y se fueron el grupito ahí del barrio. ¿Con quién van? No, que con fulano y fulano. Ah, bueno. Y cuando regresaron, mi mamá las estaba esperando. Cuénteme, ¿cómo le fue? Cuénteme cómo estuvo la playa. Y entonces mi hermana, creo que tenía como 14 años, 14, 15 años. Ay, mami, imagínate que nos dieron un chance más bueno. Sí, mija. Sí, nos pusimos ahí en el trébol y estábamos pidiendo chance y nos paró una camionetona, todas allá dando gritos. ¡Ay! ¿Verdad, mija? ¿Y cómo va a ser? Sí, y a fulana la sentaron adelante. Imagínate tú que... Y mi mamá, sí, ¿verdad? Ah, bueno, ¿verdad? Y después cuando mi hermana se fue para el colegio, yo no me acuerdo, Pacho, imagínate tú, Diana pidiendo chance con esas locas. ¿Cómo se les ocurre? O sea, mi mamá delante de ella era, ¿verdad, mía? ¿Cómo va a ser? Y en la época en que yo era un poquito revoltoso, que andaba de pelea en pelea, yo contaba, mami, imagínate tú que había una pelea y no sé qué cosa, y le dimos a no sé qué. ¿Verdad, mijo? ¿Y cómo va a ser?
¿Y qué hicieron? Y resulta que ella estaba era recogiendo información para saber con quién íbamos a salir, con quién no. Astucia, sabiduría. ¿Me entienden? Pero el que no es astuto, ¿qué vamos a hacer? Entonces enseguida cierra la puerta. ¿Y sabes cuándo un pelado te va a volver a contar lo que hace? Nunca. Entonces necesitas astucia, sabiduría y saber cómo cómo ganarte el corazón de ellos para que ellos puedan ir asimilando y puedas hacerlo y llevarlo hasta la meta donde tú quieres llevarlo. Dice la Escritura también, Proverbios capítulo 14, versículo 1, que la mujer sabia edifica su casa, no la brava, no la gritona, la sabia, la sabia. Entonces la mujer sabia y la que no se siente con sabiduría tiene que pedírsela, Señor, hazme sabia para poder levantar a mis hijos, a mi esposo, para poder ganar el corazón de mi esposo con sabiduría. No a la brava, no a la, bueno, yo no sé, a muchas cosas, sino con sabiduría, ¿cierto? Ahora, esa sabiduría también nos habla de habilidades especiales, ¿cierto? Que se utilizan para diseñar un objetivo. O sea, y eso implica, ¿sabe qué cosa, amado? Constancia en el proceso, hasta que ellos van creciendo. Tú necesitas para edificar sabiduría y constancia en el proceso, hasta que los llevas a la meta. Ahora, eso es edificar, pero hay otra etapa que se llama el afianzamiento, el poner fundamentos, ¿sabes? Y a veces es más importante eso, el fundamento, porque sobre eso es que vas a edificar. Y para poder hacerlo, tú necesitas ser prudente. Necesitas saber dónde pones cada cosa. La palabra prudencia ahí es la palabra tobuna. Y esa palabra implica cierta destreza y cuidado para saber dónde vas a poner el fundamento. ¿Me entiendes? Si tú agarras a un pelado a punta de Biblia, el pelado se te marea. Ya viene mi papá otra vez a darme Biblia. Pero si tú sabes hacerlo con sabiduría, el pelado va a recibir el fundamento. Yo no puedo decidir qué van a estudiar mis hijos. No pude. Bueno, en el caso de Mateo y en el caso de Juan tampoco. Pero sí puedo dejar algo que va más allá de escoger la carrera, que son los principios. ¿Me entiendes? Si yo pongo buenos principios en lo que ellos escojan, Juan se inclina por las artes y por los diseños y por la foto. Donde él vaya, llevará los principios que aprendió en su casa. Y lo mismo Mateo, como ingeniero, tantas áreas de su ingeniería que hay. Lo que él escoja, donde vaya, tiene como que muchos deseos de estudiar en el exterior, donde vaya, los principios que aprendió en casa le van a ayudar para salir adelante. ¿Me entienden? Y por eso tenemos que saber dónde los ponemos con sabiduría, no a la fuerza, ¿cierto? Sino con entendimiento, con sabiduría. Voy a poner un caso. Tal vez tú quieres enseñarle a tus hijos cómo se lavan los calzoncillos. ¿Me entiendes? Y tú tienes que saber ser estratégico. Mira, coge los calzoncillos, pila, no sé qué cosa. Agarra, mira, le echas tanto, lo pones, papá. No, hoy es el día en que van a aprender aquí a lavar calzoncillos. No, ¿cierto? Ay, mamá, miércoles, mi mamá amaneció rebatada. No. Venga, cojan su calzoncillo. Mira, papá, ¿a qué huele? Bueno, entonces tienes que lavarlo. Ella le buen soflán. O sea, tú comienzas con sabiduría a enseñarle cómo se lavan sus calzoncillos. Y él, cuando le toque lavar calzoncillos, sabrá cómo hacerlo. Lo prepararás tú. Decía una persona que yo quise mucho, era como mi madrina, y ella decía, mijo, la vida es muy dura, por eso tenemos que enseñarles en casa, prepararlos en casa, porque la vida no los va a perdonar que ustedes hayan tenido buenos papás o malos papás, eso no se lo va a perdonar a la vida. Pero si van bien preparados, donde vayan, sabrán afrontar las dificultades.
Y yo te digo, así fue, en mi casa, yo te digo, en mi casa no, desde que mi papá y mi mamá se separaron, en mi casa no hubo más lavadora. Y en mi casa, mi hermana y yo, los sábados y los domingos éramos los días que lavábamos ropa, la ropa de la semana, las medias, los calzones. Y no en lavadora, a mano, a mano. Y si queríamos tener ropa limpia en la semana, viernes, sábado y domingo teníamos que lavar la ropa. Y eso me preparó cuando yo fui a estudiar afuera, yo no sabía lavar sábanas a mano, sábanas a mano. Y me tocó aprender, pero ya yo tenía el principio, sabía pantalones, jeans, camisetas y me tocó. ¿Me entiendes? Entonces, hay que prepararlos, hay que hacerlos con sabiduría, con prudencia, para que podamos tener una mejor sociedad, una mejor familia. Comencemos por respetar. Yo les decía, por ejemplo, el tema de la integración familiar, eso se enseña en la casa. Al principio para mí fue duro porque en mi casa no se trabajó mucho eso. En mi casa mi mamá estaba trabajando en su salón y si estaba el almuerzo, bueno, sírvele a los pelados, sírvele a Pacho, o sea, a mi papá, que después que no sé qué cosa, que después comemos. Y ahí comía todo el mundo según iba llegando. Y cuando yo llegué, cuando llegamos al matrimonio, ese fue una de las primeras peleas con Milena. No, que almorzamos todos juntos, al mismo tiempo. El programa, no sé, eso me entró pero hasta que la asimilé, yo le dije, bueno, está bien, si ella es feliz, que almorcemos, que desayunemos juntos, bueno, yo la hago feliz. Yo no entendía el valor de la integración familiar. Y bueno, hoy seguimos trabajando con ese tema. No hay algo que una más la familia que la comida. El poder, por eso fíjate, Jesús andaba con sus discípulos y comía con ellos, vivía con ellos, porque eso te ayuda a enseñarles, ¿me entiendes? A tus hijos, principios. En la mesa, por ejemplo, se enseña, entre muchas cosas, se enseña el tema del respeto. No, mira, yo no le presto mucha atención, pero mi suegro es muy psicorrígido con el tema de que ese es el puesto de su papá. Hay que respetarlo. Entonces, ¿ahí qué enseñas? Les enseñas autoridad, respeto por la autoridad. Pero si tú no respetas, no, siéntate donde quieras. ¿Cuál es el de tu papá? El que sea. O sea, los hijos se levantan sin aprender a respetar a su papá. ¿Y por qué a mi papá siempre le ponen más? ¿Y por qué a mi papá? Porque él es la cabeza de la casa. Llega un momento en que ya no es así, que todos crecen y comen igual. Pero así pasa. Entonces, vamos creciendo y vamos enseñando principios. Y eso fue lo que vieron en sus casas. Ahora yo te digo, hay mucha información que tendrás que quitar de aquí, porque así fue como te criaron a ti. A ti te criaron que lo que funciona son los palos. Entonces tú crees que también los palos son los que funcionan. Yo les decía, yo al principio cuando nació Mateo, y yo me dediqué a estudiar, a prepararme y comencé a darme cuenta de que mi historia, que mis costumbres no le iban a sentar bien a mis hijos. Yo no iba a formar buenos hijos. A mí me tocó arrodillarme y pedirle perdón, Señor, perdóname, enséñame. Y el Señor me dijo, ¿quieres aprender? Mírame a mí. Y cada vez que yo necesito tomar decisiones en cuanto a mis hijos, yo le pregunto, Señor, ¿cómo lo haces tú conmigo? Y viendo eso, a veces, Señor, pero no es lo que yo quiero hacer. No importa si quiera o no quiera hacerlo, es lo que Él hace conmigo. Y es lo correcto. No es que yo no he aprendido, es que yo no siento. A mí me costó trabajo castigarlos. Cuando estaban pequeños, darles sus limpias y todas esas cosas. A mí me dolía más que a ellos. Pero tenía que hacerlo. Porque la Biblia lo dice. Cuando les prohíbo algo, cuando los confronto, tengo que hacerlo porque la Biblia me lo exige. Como Dios lo hace conmigo. Para hacer de ellos mejores personas. Ahora, ¿qué
¿Qué pasa? Estaba diciendo si tomo una buena decisión, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no tomo una buena decisión? Si me equivoco. Bueno, eh, como decíamos en el cuadro de Mateo 7, los fuertes vientos y las tormentas vienen para el que edificó sobre la roca como el que edificó sobre arena. Los dos van a pasar lo mismo. Ay, ¿por qué me está pasando? Porque es que todo hogar pasa por fuertes vientos. La diferencia es cuál es el fundamento. Cuando pasen los fuertes vientos, cuando pasen las tormentas, ¿qué va a quedar? Si tu fundamento es el Señor, la casa se va a mantener firme. Si no, no. Entonces, cuando vengan fuertes vientos y te equivocaste de decisión, es muy posible que se derrumbe la casa. Que tú y tu familia se sientan perdidos. Yo no sé qué pasó aquí, ¿no? Claro, porque es que no tuvieron un buen fundamento, no tuvieron un buen norte y todas esas cosas. Pero bueno, si no lo hiciste, yo tengo un mensaje de esperanza para ti, porque dice la Biblia que Él endereza nuestras sendas. Aunque nosotros hayamos cogido una senda equivocada, lo que tú tienes que hacer es, Señor, voy por camino equivocado. Yo quiero que sí o sí tú estés en el asunto y el Señor va a enderezar las cosas. Yo he contado en mi decisión entre Milena y yo, como matrimonio. Yo sentí que Dios me dijo que sí, pero la forma en que lo hicimos no fue la correcta. Al menos no lo que nos exigían nuestros líderes y todo eso. Y después cuando nos casamos nos dimos cuenta del poco de cosas que nos habíamos llevado por delante. Pero decidimos, Señor, a pesar de que no lo hicimos como debíamos, toma tú las riendas de nuestro matrimonio, de esta decisión. Y nos ha costado trabajo, pero eso es lo que hemos visto durante estos 21 años. Ver cómo Dios ha enderezado lo que no estaba bien y nos ha ayudado en los conflictos, en la sujeción, en el perdón, en el corregir nuestro pasado, tantas cosas, ¿me entiendes? Entonces hay esperanza. Si tú no tomaste la decisión como debía ser, y yo te digo, el 90 y pico % de la gente que está casada la tomó mal. O sea, no por la persona, no por el equipo, sino la forma en que le hicieron, los procesos y todas esas cosas, usualmente. Entonces hay esperanza para nosotros, que si convertimos al Señor en el que edifica la casa, en el que nos enseña cómo hacerlo, podemos enderezar lo que está torcido y reforzar lo que está débil. Ahora, hay otra palabra en Proverbios 24, 16, que dice que si el justo tropieza, el Señor lo levanta 7 veces. Así que si aún tú siendo cristiano, porque el justo habla del que teme a Dios, el que ha sido justificado por la sangre, o sea, también eso nos abre la puerta. Mira, los que caminamos en el Señor también nos equivocamos. Se nos ha vendido la idea con la que yo tengo muchos problemas, que no, si tú estás en Dios nunca te vas a equivocar. Sí nos equivocamos, sí tomamos malas decisiones creyendo que es de Dios. Pero nuestra esperanza es que aunque tropecemos, el Señor nos levanta y nos ayuda. El Señor no es el que tropezaste, viste, está bueno que te haya pasado y ahí te quedas en el piso y te vas a arrastrar. No, el Señor no es así. Te tropezaste, el Señor te levanta y te ayuda a seguir adelante. Entonces, tenemos esa esperanza, todavía estamos a tiempo para decirle, Señor, yo quiero seguir edificando o corregir lo que no está bien, para que podamos salir adelante y edificar nuestra casa sobre la roca, que cuando hayan pasado las dificultades y todo esto, todavía nuestra casa permanezca. Amén. Entonces, bueno, se me acabó el tiempo y no pude terminar. Quiero finalmente invitarte a 2 cosas. Número 1, a que invites al Señor. Señor, veo lo importante que es edificar sabiamente. Yo quiero invitarte a mi vida y comenzar a hacerlo de la manera correcta y sabia. Y si ya has edificado, si has hecho, si ya no sé qué cosa, ya vas adelantado y te diste cuenta ahora de los errores, de decirle, Señor, quiero que tú endereces, quiero corregir lo que ha estado torcido, equivocado, Señor.
Dame la sabiduría. Estamos a tiempo, Señor, para hacerlo. Hay algunas cosas ahí en el Salmo que nos sirve de fundamento. Tú de pronto puedes leer todo el capítulo y vas a encontrar cuánta sabiduría hay. Rodearte, buscar consejeros, personas que te pueden ayudar. ¿Sabe? Una de las cosas claves en mi vida fue cuando nosotros estábamos recién casados, llegamos a República Dominicana, encontramos una pareja que fue un modelo para nosotros de crianza, que eran los directores del ministerio, el hermano Michael Valentine y su esposa Lisa, gente levantando hijos increíbles, Lynn y Paul, pero también encontramos una pareja que fueron nuestros mentores, que fue Popín, del que siempre les he hablado, y Anabel. Como nos cogieron como matrimonio, nos confrontaron, nos ayudaron. Y muchas de las cosas que todavía predicamos, ellos las cimentaron en nosotros. En esos 7 años que estuvieron allá, las cimentaron en nosotros, nos confrontaron. Bueno, el otro día que tuvimos una reunión de liderazgo, ustedes conocieron a Popín, el famoso Popín. Ese hombre, muy sabio, muy sabio. Entonces, bueno, invita al Señor. Invita al Señor. Sí o sí, el Señor debe estar en tu matrimonio. Padre, gracias porque tú estás al tanto de lo que está sucediendo en nuestra vida y hemos tomado la decisión de que seas tú el que cuida, el que edifique la casa. Te invitamos a nuestros hogares, Señor. Te invitamos a nuestro hogar, a nuestra vida. Tal vez alguno de los que están en este lugar no ha tomado, o los que están en la transmisión no ha tomado su decisión por Jesús. Y este es el momento, cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, estamos tomando la decisión de edificar de la forma correcta, como Él lo hace y como Él es. Si no lo has hecho, quiero que sea este el momento y dile: Señor Jesús, te invito a mi vida, te invito a mi corazón, sé el Señor y el centro de mi vida. Ayúdame a edificar mi vida. Ayúdame a edificar mi familia. Ayúdame a edificar mi casa y mi nación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, y cerramos esta transmisión. Quiero recordarte, tenemos servicios todos los fines de semana, todos los domingos, de 9 a 10 de la mañana y de 11 a 12. Y también entre semana tenemos a las 5:30 de la mañana los tiempos de oración, lo mismo los martes, los martes y los miércoles, el café con la pastora, y los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico y te esperamos. Como siempre decimos, Jesús te ama y nosotros también. Dios te bendiga.